Hola, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Aina. y juntas formamos El arte de la maternidad. Hola, buenos días de domingo. Novedad para este veranito porque vamos a estar emitiendo en días, bueno, no tenemos ningún día fijo. Principalmente emitiremos los fines de semana, ¿no? Sí, Porque sí, yo para creo la que hora de sí. logística familiar nos Sí, conviene más, ¿no? sí. Pero bueno, os iremos avisando a través de Instagram por historias cuando vayamos a ponernos en directo para que los que nos sigáis por allí pues lo tengáis en cuenta y podáis estar aquí pasando el ratito con nosotras. Acompañándonos en estos momentos que tanta Sí, ilusión nos hace. sí, que nos gusta mucho. Entonces, si os conectáis, pues escribirnos aunque sea un hola y bueno, ya si comentáis algo relacionado con el capítulo, alguna duda o lo que sea, pues nosotras Ya se innova, encantadísimas. sí. Sí. Aún así, seguiremos colgando los capítulos con una semana de retraso los Sí, lunes, ¿vale? sí. Eso no va a variar por ahora. Es decir, que mañana se subirá el capítulo que emitimos el Que lunes grabamos, pasado. que grabamos en directo la Sí, semana pasada. sí. Ujú. Entonces, pues nada, eso para que lo tengáis en cuenta, que el capítulo, digamos, por así decirlo, en diferido seguirá siendo los lunes, pero este verano, pues los días del directo pues variarán un poquito. Estar atentos a redes y así enseguida nos captáis Y y os nos conectáis. acompañáis. Sí. Y nada, bueno, pues hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Las 5 heridas de la infancia. Yo es un tema que le comentaba a Rocío hace unos años, llegó a mí, ¿no? Y me impactó y me generó mucha curiosidad, ¿no? Y resonaba mucho en aquella época, ¿no? Y hace un par de semanas o tres, justamente hablando con un papá que se estaba leyendo un libro, le dije, ¿qué? ¿Ya te lo has terminado? Y me dijo, pues no, porque ahora he vuelto a leerme el libro de las 5 heridas y tal. Y me lo retrotrajo, ¿no? Y pensábamos que era un buen capítulo y así también nos lo habéis hecho llegar porque los comentarios más a la hora de refrescarlo, en esta etapa de mi vida no estoy tan en resonancia, ¿no? Con algunas cosas, pero vamos a abordarlo y a comentarlo. A ver, aún así, yo creo que se lo he comentado a Aina, me sigue pareciendo interesante porque me parece como una forma. Hola, buenos días. Me parece como una buena forma como de empezar a autoconocerte, ¿no? A saber igual de dónde vienen esas actitudes que igual tú puedas tener ante la vida, que puedas decir, ¿y por qué me pasa esto? Bueno, pues quizás puede ser por una de estas heridas, ¿no? de la infancia. Y ser conocedor de esto te ayuda a conocerte y sanarte a ti, conocer también un poquito al resto y ver desde dónde pueden estar viniendo sus comportamientos. Reaccionando, ¿no? Sí, Reaccionando desde dónde vienen sus reacciones automáticas, sus patrones o determinados sentimientos que están ahí bastante enquistados, ¿no? sí. Y luego también nos pueden ayudar un poco a saber cómo nuestro comportamiento puede afectar a nuestros hijos, no de una manera consciente o que igual sepamos, uy, esto le puede estar generando esta herida, porque muchas veces las heridas estas vienen de una mala interpretación por parte del infante, ¿no? Muchas veces, no, la mayoría de las veces, ¿no? No es lo que hacen los adultos, que muchas veces sí, porque en educaciones más tradicionales o más Autoritarias. sí, pues bueno, ya cuando estuvo aquí María García abordando la disciplina positiva, pues nosotros ya en esta era no intentamos huir del castigo, huir no, no, No no ejercer, ejercer ¿no? el castigo, no ejercer determinadas acciones que puedan causar humillación, ¿no? En los niños, ¿no? Y heridas así más marcadas como las de rechazo. Ujú. Uy, perdonad, me vienen calores de repente. Sí, tenemos aquí el ventilador. ¿Te llega el aire o Sí, no? sí, Sí, te lo tapo todo. me llega, algo llega. Ay. Vale, bueno, pues eso, que igual de una manera inconsciente en el niño podemos, nuestras acciones, que hay veces que son inevitables, pues pueden estar generándoles cierto tipo de heridas. Por ejemplo, un ejemplo que para mí es muy gráfico, ¿no? Pueden sentirse abandonados porque sus padres tengan que ir a trabajar. Eso Entonces, remitimos también al capítulo en el que hablamos de cómo
los adultos de hoy pueden condicionar la infancia de los niños, ¿no? Que ahí hablamos mucho. También soltamos pinceladas de las 5 heridas de la infancia, de ahí que nos lo hayáis pedido. Y ahí es lo que dijimos, que a veces algo que el padre hace por el bien, ¿no? El niño lo interpreta como un abandono o un simple, espera un momento, que ahora estoy hablando, el niño lo puede vivir como un rechazo, ¿no? Hacia su persona, porque para él en ese momento todos los niños pasan por una etapa egocéntrica, donde el centro del mundo son ellos, ¿no? Y para ti como padre es lo primordial, ¿no? Pero también tienes muchas otras que atender, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues esa mala, buena percepción de los niños, pero mala interpretación, ¿no? Del por qué se hace de los adultos, ¿no? Eso es. Pueden percibir, mi padre está en este momento nervioso, estresado y tal, y ser real porque lo interpretan muy bien, ¿no? Pero el padre o la madre están nerviosos y estresados, sí. Pero lo interpretan erróneamente. Exacto, pueden estar estresados por el trabajo, por una discusión con un amigo, por no sé qué, por no sé cuánto, y los niños interpretarlo como que es por culpa de ellos. Entonces ahí es donde se genera esa herida. Que es normal también por esta etapa egocéntrica en la que pasa, ¿no? Todo lo que pasa es como son ellos el epicentro, ¿no? Sí. Entonces, spoiler, ya la autora dice que lo más, entre comillas, normal, no me gusta mucho esta palabra, es que todas las personas hayan sufrido 2 o 4 de estas heridas, ¿no? Y la última, de la que hablaremos, es más optativa, por así decirlo. Pero en una vida normal, y también forma parte de la evolución humana, ¿no? Que tengamos estas heridas. Lo importante es detectarlas, ¿no? Y actuar desde una consciencia, ¿no? Eso es. No, y ver realmente por qué me estoy sintiendo, o sea, por qué en mi infancia me sentí rechazado, y ver realmente si fue una interpretación mía, y entonces desde ahí ya sanar, o ver si realmente es verdad que fui rechazado, y ser capaz de perdonar a las personas que me rechazaron y perdonarme a mí mismo, ¿no? Por, no sé, porque me afectase tanto ese rechazo, o por... Resignificar, yo me paso a resignificar, ¿no? Hay cosas, hay hechos que te sucedieron en la infancia y son así, ¿no? Objetivamente son así. Más, si consigues verlo desde una perspectiva más amplia, puedes ver que a lo mejor el desde donde tus padres lo hicieron algo muy... no fue maligno, ¿no? No fue contra ti, sino fue las circunstancias de la vida, ¿no? E incluso aunque fueran casos de padres negligentes o padres que XXX, puedes resignificarlo, ¿no? Y como dijimos en el capítulo al que hago referencia también, porque ahí es donde de la conducta del adulto, como determinada el niño, puedes resignificarlo, ¿no? Y convertirte tú en el adulto que acompaña a ese niño que en su momento no pudo ser acompañado de la manera que hubieras merecido ser acompañado, ¿no? Y que todo eso, todas esas heridas, podemos regocijarnos en ellas y decir me pasó esto y me quedo aquí, o podemos aprovecharlas como detonante para hacer algo maravilloso en esta vida, ¿no? Que aporte a los demás, ¿no? Desde nuestra vida, pero resignificándola y haciéndonos cargo de ella, ¿no? Eso es. Y yo sí que quiero decir que como padres es maravilloso tener esta información, es maravilloso saber cuáles son las 5 heridas de la infancia, intentar ejercer maneras más respetuosas y amorosas de criar, de educar, de convivir con los niños, de generar vínculos, ¿no? Con los niños y con los adultos, por supuesto, pero sin olvidarnos también del respeto hacia nosotros mismos, y que hagamos lo que hagamos, puede que nuestros niños, puede no, ya lo dijimos en aquel capítulo, la mayoría va a estar marcado por algún tipo de herida, ¿no? Y no quiere decir que nosotros la infligiéramos de forma consciente o que realmente fuera infligida, ¿no? Que muchas veces es eso, la interpretación que hacen los niños, ¿no? Sí. Y simplemente igual a través de la observación, lo que pasa es que aquí me pierdo un poco, porque no sé si ya desde la infancia se pueden ver estas heridas, o sea, estas heridas a través de las máscaras, que ahora hablaremos esto, o esto ya es más en la vida adulta. No sé si tú, o con la observación de tu hijo, puedes decir, ostras, pues puede ser que esté sintiendo esto. Hay una etapa de la vida donde tú y tu hijo sois uno, ¿no? Que vienen a ser, dicen hasta los 7, más marcadamente de los 2 a los 3 años. Ahí no hay diferencia, no se ha formado el yo, el ego, la personalidad del niño, ¿no? A partir de los 3, 4, 5 años podemos empezar a ver pinceladas, ¿no? Y dicen que a partir de los 7 es cuando ya pues empieza a ver la personalidad, llámalo ego, llámalo máscara, llámalo XXX, ¿no? Sí. Aún así,
hay cosas que incluso te pueden marcar desde el vientre materno, ¿no? Entonces, yo creo que en la primera etapa es más como el reflejo tuyo. Si tú ves algo en tu hijo, te está reflejando, sí, de tus heridas, de tus patrones, de lo que te detona, de lo que te causa. Entonces, claro, porque hay veces que estas infancias, estas heridas, como que se transmiten de padres a hijos porque repiten el patrón, ¿no? Por así decirlo. yo que lo abarco desde una mirada más amplia, más una visión más holística, ¿no? Aquí es como que los hechos que te ocurrieron te marcaron. Visto desde una perspectiva más amplia, puede que sea transgeneracional. Puede que sea algo que tú ni siquiera has vivido en esta vida y venga de tus abuelos, de tus marcas, ¿no? Porque decimos que bueno, epigenética, ¿no? Hay cosas que pueden detonar. E incluso si creéis, pues esto ya es cuestión de creencias, en la reencarnación puede que sea cosas pendientes que arrastren de vidas pasadas. Entonces depende de la mirada en que lo mires. Si te vas a solo una mirada más del aquí y el ahora, pues los hechos que has vivido son los que han detonado. Y muchos permanecen en tu inconsciente, porque es difícil que un niño recuerde, a lo mejor sí cosas puntuales, pero no todo lo que le pasó antes de los 3 años, ¿no? Es raro, ¿no? Que un niño recuerde cosas, o a lo mejor sí que recuerda puntualmente algunos hechos, pero no el gran bagaje. Entonces esto ya depende de cómo lo queráis ver vosotros, o desde qué prisma o desde qué paradigma. Pues sí, pues nada. Y yo aquí tengo apuntado que me ha parecido una frase muy interesante de la autora, ¿no? Que dice que pueden parecer negativas, pero nos brinda la oportunidad del autoconocimiento, reconocerlas, entender cómo nos influyen y trabajar en ellas para sanar, obteniendo el crecimiento personal. Exacto. Así que, bueno, pues... Y la única manera, porque ahora preguntas, como padre, ¿cómo trabajo yo la herida de mi hijo? La única manera de trabajar la herida de tu hijo, ya te digo, menor de X años, es trabajando en ti. O sea, detectando en ti qué herida te marcó, por qué herida reaccionas, ¿no? Te sientes accionado, ¿no? Cualquier cosa que dicen tú reaccionas que diga de forma automática, en vez de accionar de forma meditativa o reflexiva. Eso es lo que te puede ayudar a sanar a tu hijo. Por ejemplo, otro ejemplo que pone la autora en cuanto al abandono, ¿vale? Es que puede ser que un hijo te diga, pues estoy cansado de estar aquí, me voy de casa. Y que el padre, en vez de reflexionar y ver que es por adolescencia, por no sé qué, por reacciona desde esa herida, se siente que su hijo lo abandona y como no tiene otra, porque el padre también tiene esa idea del abandono, es como, vale, pues vete, porque se siente él, en su infancia se sintió abandonado y ahora se está sintiendo abandonado por su hijo, ¿no? Y es como repetir ese patrón. Si el padre es consciente de que tiene esa herida de abandono y trabaja en ella, pues puede ser que su reacción a me voy a ir de casa sea diferente para que su hijo no sienta ese abandono y ese me da igual si te vas de casa, ¿no? Para no, si tú trabajas en ti, no le repites esos patrones a tus hijos. Vale, pues nada, nos ponemos a ello con las 5 heridas. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, hay 5 heridas de la infancia, ¿no? La de rechazo y el abandono, que según la autora son la base de todas, ¿no? Luego están otras 3, pero si tú las vas rascando, las principales son como esta. Yo diría incluso que la de abandono, ¿no? Es como ya desde el nacimiento tú vives ahí en un entorno donde estás fusionado con tu madre, donde no sientes frío ni calor y el primer sentimiento, ya no de abandono, ¿no? Pero de choque, de separación, de división, de rechazo o abandono, ¿no? Son estas dos. Luego está la de humillación, la de injusticia, que también suelen estar muy presentes porque se relacionan de manera directa o indirecta con las dos primeras. Y luego está la de traición, que según la autora es la que te puedes librar, por así decirlo, ¿no? Las otras 4 seguramente en algún punto te rocen o te toque, más la otra puede ser ya más... También, según tengo entendido por lo que me he leído acerca de la autora y tal, dice que las heridas pueden tener diferente profundidad, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, puede ser que estés sintiendo un rechazo muy profundo y un abandono menos, ¿sabes? Entonces, igual tú en ahora lo que vamos a contar, tú te identificas más con una que con otra, pero puede ser que, bueno, me identifico con rechazo, pero el del abandono, tal, pues puede ser que tu herida del rechazo sea más profunda que... Sí, o más superficial, o que sea, exacto. Vale. Hay grados como en todo, ¿no? Sí.
Vale, pues nada, yo aquí tengo el rechazo. Se origina cuando un niño se siente no deseado o rechazado por sus padres o cuidadores, lo que puede generar en la vida adulta un comportamiento huidizo o retirado. Sí, es un sentimiento profundo de no ser deseado. Esto puede ya llegar desde Un embarazo. no Sí. deseado, Voy a colocar sentimientos aquí el setup, que los gatos. contradictorios en la madre, emociones negativas durante el embarazo, ¿no? O padres que a lo mejor físicamente están presentes, pero emocionalmente no, o que no validan las emociones del niño, ¿no? Entonces el niño siente ese rechazo. Sí. Y bueno, pues eso, que en adultos pues podemos observar eso al sentirse rechazados, pues podemos observar como por miedo, ¿no? A que en la vida adulta volver a sentir esa herida, pues sean personas más huidizas, que se relacionan menos, que tienen más dificultades, ¿no? Por así decirlo. Aunque tengan vínculos, no llegan a esa profundidad emocional, ¿no? Es como que crean una coraza y por miedo a ese rechazo, ¿no? Como que se protegen y, según la autora, su máscara es la del huidizo, ¿no? Sí. Yo aquí tengo, por ejemplo, para que nos quede más claro que puede ser que nosotros estemos, entre comillas, generando esa herida a nuestros hijos, pero de una manera inconsciente o que ellos interpretan, ¿no? Es la sobreprotección, ¿vale? Porque cuando tú sobreproteges a tu hijo lo que puede interpretar es que no me aceptan como soy, ¿no? O que no es válido. O que no es válido. Entonces, para él el amor, para ese niño el amor de unos padres que lo sobreprotegen y que él lo siente así desde esa herida, significa como sentirse sofocado, ¿no? Como sentirse agobiado siempre con alguien encima. Entonces ellos el amor lo pueden interpretar así y entonces de mayor ser huidizo en cuanto a las relaciones amorosas, ¿no? En cuanto se siente querido, se siente asfixiado. Podemos, sí. Entonces, no sé, me ha parecido como un ejemplo muy visual en el que nos podemos, hay adultos que se pueden sentir como muy reflejados. Sí. Yo en cuanto al adulto lo que tengo es que se autorrechaza él mismo. O sea, ese rechazo que vive en la infancia ahora lo ejerce sobre sí mismo, ¿no? Baja autoestima. ¿no? Exacto. Que se liga o se relaciona con la baja autoestima, ¿no? Con el creer que nunca eres suficiente, que no vas a llegar, que los demás son mejor de tú, porque tú mismo te rechazas a ti mismo, ¿no? Eso que te lleva al aislamiento y a evitar vínculos, ¿no? Y aunque tengas relaciones, como hemos dicho, suelen ser superficiales y no llegas a profundizar por miedo a que te conozcan y rechacen lo que tú mismo rechazas en ti, ¿no? Y una idealización de la soledad o invisibilidad, ¿no? Y en cuanto a los niños, yo lo que tengo es cómo acompañar en la infancia para que porque evitar no podemos evitar, como ya dijimos en el capítulo anterior y lo repetimos en este, ¿no? Lo que podemos es minimizar, porque como ha dicho Rocío, hay capas, ¿no? De profundidad. Entonces no es lo mismo que tú sientas una herida de rechazo porque tu padre en un momento te diga, espera, que estoy hablando con un adulto, o que sientas una herida de rechazo porque constantemente te estén juzgando por lo que haces, es que esto no lo has hecho bien, es que no sé qué, es que no es lo mismo, no cala tan hondo, ¿no? Por así decirlo. Entonces es validar emociones incluso en lo sutil, ¿no? Te veo, estoy aquí, te acompaño, ¿no? Eso también es muy importante. El lenguaje corporal, la presencia, más que física, emocional, ¿no? Y que eso se note, ¿no? No es lo mismo estar aquí, pero estoy en otra cosa, que estar aquí mirándote a los ojos y simplemente estando aquí, ¿no? Y honrar la individualidad y singularidad del niño incluso cuando molesta, ¿no? Porque todos los niños tienen algo que les hace únicos y irrepetibles, que es muy virtuoso, pero tienen algo que les hace únicos y irrepetibles, que es lo que... persistente. Sí. No sé, lo que te saca a ti de tus casillas, porque a lo mejor con tu hijo es una cosa y a la otra lo mismo no le molesta, ¿no? Entonces, incluso eso hay que honrarlo, ¿no? Es lo que le hace individual, ¿no? Quizás ayudarle a cómo gestionarlo, enfocarlo de cara al mundo para que no sea tan disruptivo, más validarlo. Sí, que esto se me viene a la mente un ejemplo que me pasó con mi hija, ¿no? Que ella como que, no sé si lo he contado aquí ya, o a ella las injusticias como que le pueden, ¿no?
cuando algo lo considera injusto, pues lucha por esa injusticia. Y hubo una vez que quería que yo le diera no sé qué que tenía guardado en el fondo del bolso, yo iba cargadísima y tal, y no paraba de insistirme, ¿sabes? Porque le parecía injusto que ella quería eso y yo no se lo daba y tal. Y entonces hubo un momento que le dije, jolín, es que te estoy diciendo que ahora cuando lleguemos al coche y me lo quite todo, lo busco, ¿por qué me sigues insistiendo? Claro, ella me dijo, pues porque tú me dices que cuando considere que algo es injusto tengo que luchar por ello, ¿sabes? Sí, le Entonces, contaste con algo del coche. sí. Pues eso, no sé, me parece como un ejemplo de valorar, ¿no? Eso que en un momento nos puede parecer incómodo o pesado de aguantar o tal, que es en este caso su insistencia ante una injusticia, bueno, pues puede ser que sea Ante algo que ellos perciben como Eso injusticia o es, interpretan como injusticia, porque aquí yo creo que todos los niños tienen ese sentimiento, sobre todo en la etapa egocéntrica, donde ellos son el centro y lo que ellos quieren es de vital importancia, entonces ahí te puede enseñar mucho a luchar y a reivindicar por lo que tú quieres y por tus deseos. Más, no siempre es compatible con las circunstancias o lo que estás viviendo en ese momento, entonces que sea justo o no injusto es desde su prisma, es desde su interpretación. exacto, porque No para quiere mí era decir injusto que ella que me no sea, estuviera... y por eso decimos que los niños interpretan a su manera y pasan por etapas muy egocéntricas donde ellos son el centro del mundo y está muy bien esa etapa porque es la que les ayuda a desarrollar su personalidad, ¿no? Y integrar unos valores más. También como padres tenemos que saber que exacto, dónde Sí, están los... donde ponerles el límite y decir, Sí, mira, a ver, yo sé que a ti te está pareciendo injusto, pero yo estoy aquí validar, cargada. exacto, validar que en ese momento para él tú sabes que es muy importante, pero le expones un poco las circunstancias que hay y el por qué en ese momento no se puede, ¿no? Eso es, Sí. sí. Vale, Yo aquí tengo en subrayado para que esto ya sea como quede anclado para todos los siguientes heridas de rechazo, vale, ¿no? vale. Que no es únicamente lo que son o hacen nuestros padres lo que ocasiona sufrimiento asociado a cada herida, es la percepción personal. Y sobre todo en la adultez, porque los niños, bueno, pues puede que sean más objetivos o menos objetivos los hechos, pero sobre todo en la adultez casi siempre es nuestra percepción o nuestra interpretación desde las heridas de los hechos que suceden, ¿no? Entonces ya eres adulto, ya eres responsable, ya toca hacerse cargo, ¿no? Un niño Sí. pues se puede entender y es perfecto porque a veces, pues como ha dicho Rocío, vemos esto como algo negativo, pero estas heridas bien canalizadas, bien encauzadas, bien trabajadas, bien gestionadas, pueden ser el detonante para que encuentres tu potencial, ¿sabes? Y encuentres algo que aportar al mundo maravilloso, ¿no? Eso es, sí. Sí, y también analizarte de esto me está molestando mucho, ¿por qué? ¿Realmente el otro lo está haciendo con esa intención o yo lo estoy interpretando así desde mi herida, ¿no? Cuando conocemos las heridas, los lenguajes del amor, cuando conocemos todo esto que nos permite conocernos más a nosotros mismos, Y a los demás. exacto, y a los demás, pues podemos ver realmente de una manera o intentarlo de una manera más objetiva Yo creo que y desde una analizar. perspectiva más amplia, ¿no? Ya no lo ves desde solo tu visión, ¿no? Sino que lo amplías y puedes ver que tú tienes esto, en la otra persona aquello, y que ha sido esa conjunción desde tus heridas, desde tu lenguaje del amor, desde tu desde dónde y desde el suyo, puedes comprenderlo. Y no es un reaccionar automáticamente, ¿no? Puede unirnos más, yo creo, como Sí, personas. yo por ejemplo, en lo de los lenguajes del amor, que es que lo voy comentando, eso es como que sí que me impregnó, me caló y lo tengo ya integrado, ¿no? Entonces voy leyendo tanto mi lenguaje del amor como de las otras personas. Este es verdad que en su día a mí me hizo un papel muy grande, ¿no? Y fue un detonante para darme cuenta desde dónde actuaba, desde dónde percibía el mundo. Pero hoy en día, pues eso, no lo tengo tan integrado, no voy leyendo por ahí las heridas o que no sé. Pero los lenguajes del amor para mí es muy gráfico y muy Sí. Aquí también es que la autora, leyendo el libro, Eso pues iba a eso, comentar yo ahora también. hasta el físico lo asocia a un tipo, entonces ya hay cosas que ya a día de hoy no comparto, no resueno tanto, ¿no? Sí, por ejemplo, la del rechazo dice que son personas como muy delgadas, como muy Falta de tal. músculo, Sí. Bueno, en fin, que yo eso también lo he leído porque leyendo el libro lo lo leí, cogemos pero con pinzas, puede ser que a exacto. grandes rasgos la generalización, pues sí, ¿no? Pero como a mí generalizar tampoco me guste, ¿no? Entonces, no me regiría por estas descripciones o estas características
para encontrar mi herida de la infancia. Exacto, ¿no? buscaría en cómo percibo yo o siento yo cierto tipo de Exacto, cosas, más cómo que... reacciono, la Sí. máscara que me he puesto, los patrones. Sí, Exacto. porque de hecho en un momento del libro la autora dice que, bueno, que podemos sentarnos y mirar la gente que pasa por la calle y que en función de su aspecto físico podemos decir, pues tiene esta herida, tiene la otra. A mí eso me parece A mí eso es mucho... lo que ya no resuena conmigo, ya Claro, no vibra, ya no comulga. Entonces, con los lenguajes del amor sí, pero yo no puedo ir viendo a simple vista, esta es morena, tiene este lenguaje. No tienes que conocer a las personas, la relación que llevas, entonces eso me permite ese descubrimiento. Con las heridas pasa lo mismo, pero yo no me guiaría por el aspecto físico, por el yo aspecto creo que físico tampoco. que la autora pues sí que detalla hasta con ilustraciones. Sí, 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 sí. Entonces, pues eso. Sí. Vale, y yo lo que aquí tengo puesto es que normalmente la herida del rechazo viene del progenitor del mismo sexo. Eso es lo que dice la autora, yo tampoco Sí, no, acabo es lo que dice. por eso lo he apuntado. La autora sí detalla. Esta herida es del sexo paterno, esta herida Sí. es del progenitor materno, ¿no? Sí. Esta puede ser de ambos. Yo ahí ya no discrepo. Porque desde mi visión, pues puede ser hasta transgeneracional, hasta que no sale de esta vida, hasta que XX cosas que eso me lo... pero oye, ahí está el libro, la autora que es Lisa Vigo o algo así. Os dejaremos el nombre. Listo, para nosotras. Está lista. Pues bueno, que hay cosas de la autora como así grandes, ¿sabes? Como grandes características, rasgos de la personalidad, ahí sí que comparto con ella, ¿no? Que te pueden marcar en cómo reaccionas, pero ya hay cosas como el estado físico o quién ha sido el progenitor. Cuando a lo mejor no has tenido ni ¿sabes? Cuando a lo mejor te has criado o ha sido tu tía, ¿no? Ahí lo centra mucho también en los progenitores. Eso es. Y ya hemos dicho que a lo mejor en casa vivís en un entorno idílico y maravilloso del que nosotras ni soñamos y la vida se la hacen en el colegio, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, yo lo quería decir para que la gente pues que lo tenga en cuenta, que la autora igual dice que hemos esto, dicho lo del aspecto físico. Yo sí. simplemente quería decir que a mí eso ya me chinaría un momento. Sí. Que no quiero decir yo que esta mujer esté equivocada, Para Sí. que he dicho que No, o que el rechazo que pueda sentir un niño pues puede ser también por parte de una hermana o un hermano mayor o de... Y que a veces los roles, porque está el progenitor masculino y el progenitor femenino, pero a veces los roles no son el que se suponía o estándar entonces no lo sé, yo ahí ya digo, pues eso. Sí. Vale, pues luego viene la idea del abandono, ¿no? ¿O tienes algo más que decir No, del rechazo? sí. Vale, pues del abandono surge cuando un niño experimenta la sensación de falta de apoyo o cuidado. En la adultez podemos observar dependencia. Yo tengo como que es la figura de apego o el más importante se va falta de presencia emocional o física. Yo aquí he comentado que, por ejemplo, yo es una de las heridas que tengo marcadas porque mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. ¿Qué pasa? Mi madre seguía presente y mi madre, vamos, chapó por ella, por todo lo que hizo. Más, ¿cómo estaba esa mujer emocionalmente? Pero, obviamente estaba presente y nunca me faltó de nada y siempre me tuvo en cuenta. Más, si entiendes las circunstancias, a poco que entiendas, puedes vivir todo lo que se experimentó, ¿no? En la familia, en ese entorno, ¿no? Entonces, pues claro, es una herida. Y no es que me abandonaron o que se fueron a trabajar, fueron las circunstancias, ¿no? Y yo ya te digo, de manera consciente, es como que no me reflejaba, no, como abandonada, no, yo te digo, pero cuando hurgas dices, ah, pues mi inconsciente, mi niño interior, mi tal, sí que se sintió así. Ya puedes analizar los hechos como decir, realmente no fue así. O sea, objetivamente hubo una pérdida, pero aún así tú te criaste. Tú lo sientes como lo sientes. Exacto. Sí. Bueno, aquí también tengo apuntado, igual que antes, que en esta herida pues es el progenitor de diferente sexo, pero vamos, que lo mismo que hemos dicho antes, que puede ser que tu abandono venga pues porque tu madre se va a trabajar. ¿Del mismo sexo? No, de diferente. En el abandono, la progenitora, la autora dice que es el progenitor de diferente sexo. ¿Vale? Pero ya te digo, pues yo que sé. Oye, en mi caso coincide, pero si yo hubiera tenido un hermano, pues... Claro. a lo mejor es del mismo sexo. Claro. Bueno, en fin, que esto pues... Que esto sí, si os sirve, os vibra, os resuena, os vale, perfecto, porque esto también es de si me sirve a mí, ¿no? Si no te sirve, pues lo puedes descartar igual que decimos con todo lo que decimos nosotras. Que si te sirve y te aporta
genial, y si no, pues a otra cosa. Eso es. Absoluta. Vale. La máscara, igual que en el anterior, era como el huidizo, ¿no? El que no se vincula del todo, el que en este es el dependiente, es como el extremo contrario, ¿no? Constantemente necesita esa aprobación, ese sentirse acompañado, ese... La presencia de otra persona. De la presencia. Hacer cosas Sí. solo, pues como que no... No. Yo aquí lo que tengo también, pero claro, esto volvemos a lo mismo porque es en cuanto a los progenitores, ¿no? Que normalmente el rechazo siente el rechazo del... A ver, espera. Rebobinamos. Normalmente, como ha dicho Aina, ¿no? Esta autora une mucho estas dos heridas porque según ella lo que dice, claro, rechazo y abandono, según ella lo que dice es que el rechazo, siente el rechazo del progenitor del mismo sexo y el abandono del progenitor del sexo contrario, porque siente que el otro progenitor que no lo ha rechazado debería haberse ocupado de él y velar porque fuera menos rechazado por el otro progenitor, por eso se siente abandonado por el otro. Esto es un poco lo que explica la autora. Que es una película, sí, contándolas es una película, pero los niños se pueden contar. Sí, o sea, los para niños que lo pueden, entendáis, sí. Que en una mente adulta a lo mejor parece como incluso enrevesado, ¿no? Pero desde el niño puede decir, pues me siento rechazado porque no me acepta, me juzga constantemente, y el otro abandonado porque no lo hace, no, exacto, claro. no me rechaza, no tal, pero tampoco está... Tampoco le dice al otro progenitor, no sé, no le pone voz al niño. Al niño. Como el Sí. libro este. Sí. Entonces, bueno, pues cree que de adulto pues cree que no puede lograr nada por sí mismo, como ha dicho Aina, necesita sentirse acompañado, siempre alguien como que esté ahí sosteniéndolo, ¿no? Más propenso a convertirse en víctima, según la autora, porque un incidente pequeño, ¿no? Algo que pueda ser en un momento dado desde fuera lo puedas ver como una tontería, pues esta persona que desde esta herida lo hace todo como muy, muy grande. Vale. Yo tengo pues eso que se puede deber a padres ocupados, separaciones, ausencias emocionales o físicas, pues eso te falta fallece un tienes las dos, la física y la emocional, ¿no? Sí. Y falta de sostén o afecto. Y a veces la dificultad del adulto para conectar emocionalmente aunque lo amen, ¿no? En el adulto es que sí que están presentes, que sí. Pero, mira, me viene el caso de nuestro querido primer invitado David, ¿no? Que en sus primeros meses de vida de su hija, él quería estar, él la amaba, él la tal, pero algo detonaba en él que hasta que no se lo sanó en él, que era el llanto de su hija, le impedía no podía estar presente. Claro, entonces, no es que este padre no ame, no es que este padre, y aparte chapó por él porque se puso las pilas, y vamos, eso ha quedado una anécdota a la que contar y a la que animar a la demás gente a que se ahonden en sus profundidades para sanar estas heridas, ¿no? Y no transmitirlas y poder acompañar a la infancia, pero a veces es incluso hasta eso, padres que aman, padres que tal, pero no tienen las herramientas, se sienten desbordados emocionalmente ante cosas tan normales, naturales como es el llanto de un bebé, ¿no? Entonces, pues eso. Pues sí. ¿Cómo detectarla en adultos? Pues mira, se suele generar un apego ansioso, ¿no? Que si no está, si no, necesito que esté, necesito que tal, ¿no? Miedo al abandono y a la soledad, apego excesivo, dependencia emocional y necesidad de la afirmación, de que estés constantemente diciéndole que vale, que sí, ¿no? Que estés ahí un qué poco... bien, qué bien que lo has hecho, qué tal, sí. ¿Y cómo acompañarla en la infancia? Pues presencia emocional genuina, no solo física, ya hemos dicho, ¿no? Y si no puedes, no pasa nada. Lo importante es que, por ejemplo, como este padre se dio cuenta en este momento, no puedo, pero voy a lograrlo, porque me lo voy a proponer y con propósito nada es imposible, ¿no? Entonces, trabajas en ti y qué maravilloso, porque sanas hacia abajo y sanas hacia arriba. O sea, que tampoco es, pues me estoy dando cuenta que no puedo emocionalmente y ya está, ¿no? Y ya está, o sea, ya yo me... Ahí es donde empieza tu aventura, ahí es claro. donde empieza tu viaje de transformación, que vamos, es maravilloso. Rutinas generalmente previsibles, ¿no? En la infancia, en estos casos, pues eso, que tengan una rutina marcada, ¿no? Para que no se sientan abandonados, perdidos o solos. Sí, para que en un momento dado o algo que puedan sentir como abandono no lo sientan así porque saben, al tener una rutina marcada, saben que su padre, su madre, su hermano... no sé qué, exacto.
y escuchar desde el corazón, que yo esto lo digo siempre. O sea que... Sí. Vale. Pues la tercera es la humillación. Se produce cuando un niño se siente avergonzado o ridiculizado. Desarrolla una máscara masoquista en la vida adulta. Esto es lo que tengo yo de la humillación, no tengo nada Lo que más. dice la autora es como un alto boicot. La máscara que dice que se pone es la de masoquista. Entonces, él mismo se boicotea todo lo que quiere hacer, ¿no? Y es un sentimiento de vergüenza profundo por ser como se es. Bien por su cuerpo, bien por sus emociones, bien por sus necesidades, pues padres que juzgan mucho el cuerpo o en lo que has hecho, todo eso repercute, ¿no? Y hace que el niño sienta vergüenza de sí mismo. Es como una vergüenza impuesta. Aquí es donde yo tengo a los padres sobreprotectores o los controladores, los dos extremos, ¿no? Porque al final también un padre sobreprotector que no te deja hacer nada, que hace que tú te sientas incapaz y que sientas que tú creas que no puedes, ¿no? Hacer las cosas. Sí. Y yo me imagino, lo llamo humillación, pero no tiene por qué ser pública, ¿sabes? O sea, si tú continuamente estás juzgando, aunque sea entre tú y yo, continuamente estás juzgando a tu hijo, eso es una humillación, aunque no haya 25 personas aquí delante para que encima se sienta... Y luego que hay padres que lo hacen, no, lo hago por tu bien, pero me está, ¿sabes? A veces es así. Sí. Yo digo, ¿cómo detectar en adultos? Pues tendencia a complacer, a anularse, ¿no? Siempre están como complaciendo al mundo, te da la cabeza. Autocastigo o autosabotaje, siempre pues, lo que decimos, el masoquista, él mismo se boicotea por no poner las cosas claras. Sí. Y relaciones donde se deja de humillar por los demás. O sea, él mismo se deja humillar en vez de en un momento dado. Claro, ponerle... Sí, decir, mira, hasta aquí, no me vas a tratar así, no me vas a hablar así, yo me merezco un respeto. No, se dejan humillar porque se sienten así. Se sienten así y posiblemente también por miedo al abandono. Igual también tengan un poco de herida del abandono, ¿no? Por miedo a que me abandonen, yo voy a dejar que me haga porque no quiero que... Exacto. Que como hemos dicho al principio, las dos principales son la de rechazo y la de abandono. Como ha dicho Rocío, la de rechazo está relacionada con la de abandono de manera así. Y luego las otras dos son muy... ¿cómo diría? Sí, a mí me venía sub también, pero no pues algo de subproductos, subclasificaciones de las dos primeras, ¿no? Exacto. Luego, pues, cómo acompañar en la infancia. Nunca ridiculizar al niño por su cuerpo, por sus emociones, por lo que necesite. Pues como en el caso que ha puesto, a lo mejor su necesidad es absurda y tú dices, a ver, 1000 grados de calor, o sea, 40 grados de calor, no sé qué, no sé qué, claro. Pero bueno, no es ridiculizar, no es lo que tú dices, no vale para nada, ¿no? Pues como Rocío, en este momento no, por esto y por esto. No significa que luego no hay validar, pues oye, muy bien, estás luchando por lo que quieres, estás haciéndolo de una manera persistente, más ahora, no es el momento, o sea, el límite está claro, pero tú validas, por muy ridículo que sea lo que te esté pidiendo, ¿no? Y yo creo que gracias a que vamos andando y recorriendo el camino, estas prácticas ya no se hacen tanto, pero antes eran bastante habituales, ¿no? Ridiculizar la infancia por las emociones, a los hombres por llorar, mira ahora que por necesitar algo, en fin, ahora hemos dado un salto, ¿no? En ese aspecto, o al menos aguardo. Sí. Enseñar con amor y límites claros, no desde la culpa, porque antes también los límites se ponían desde la culpa, ¿no? Yo esto lo he visto incluso en el sistema educativo, ¿no? Siéntete culpable porque lo que has hecho es, en vez de fomentar que la gente, fomentar que se hagan responsables. No eres culpable, todos cometemos errores y fallas, ¿no? Pues eso. Y acompañar la autonomía y el respeto corporal. Sí. Vale. Luego tenemos el de la traición, cuando se siente engañado o desilusionado por sus figuras de referencia. En la vida adulta podemos observar adultos con máscara de controlados. Por miedo a ser traicionado, ya que alguien le haga algo, pues quieren controlarlo todo y no dejar nada que se escape, exacto. Sí. Es un sentimiento de haber sido traicionado, promesas no cumplidas, manipulación, etcétera, ¿no? Es también incoherencia entre los adultos, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Padres que a lo mejor te explotar un discurso y luego los estás viendo tú actuar de esa manera, entonces claro, o que no cumplan sus promesas o traicionan la confianza del niño, ¿no? Lo hago por tu bien, pero te hieres. Un poco también como lo anterior, ¿no? Lo hago por tu bien, pero
Claro, esto te Veo estoy que te está haciendo daño doliendo, por tu sí, bien, ¿no? sí, Y cuando así no no es. debería ser, no, No. no. Y cómo detectar el adulto, pues como ha dicho Rocío, llevan la máscara del control, ¿no? Son hipervigilantes y controladores. Dificultad para delegar en los demás y confiar, ¿no? Porque claro, la tradición siempre está presente en ellos, ¿no? El miedo a ser engañado y la necesidad de tener razón o controlarlo todo, ¿no? Ujú. Son personas con estas características, ¿no? Obviamente se han sentido muy, depende del grado, en la infancia se han Sí, sentido traicionado y ahora confiar en el resto es, más complicado por miedo a volver a sentir eso que te dolió tanto en tu sí, infancia. Que realmente esto también puede pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que en la infancia no somos conscientes de todo esto y en la vida adulta sí que podemos racionalizar un poco, ¿no? Y decir, bueno, me he sentido muy traicionado por esta persona, pero no pero no, claro, generalizas no o tiene no. por qué hacérmelo el resto. Pero Mm. claro, cuando esto lo vives en la infancia, que encima normalmente se vive como de una manera inconsciente, como, ¿sabes? Y por figuras de referencia, porque en la infancia tú tienes como figuras de referencia y no eres tan como un adulto que puede decir, bueno, pues si tú no me has traicionado, puedo buscar a otras personas, ¿no? Hay un momento donde tú dependes de ese entorno, ¿no? De esas figuras de referencia. Claro, que te crees de niño te crees que todo lo que pasa, lo que ocurre, lo que te enseñan esas figuras de referencia es lo que es el mundo, ¿no? Conocen el mundo a través de las Sí. figuras de referencia y de las vivencias que experimentan con esas figuras de referencia. Entonces, claro, todo esto de una manera inconsciente lo va a extrapolar a la vida adulta porque no lo puede racionalizar tanto, Claro. a no ser que Porque llegues esto es a algo que este se nivel me de ha olvidado conciencia. de decir, que las heridas son experiencias emocionales no resueltas que ocurren en los primeros años de vida, de los 0 a los 7 años, ¿no? Aunque pueden extenderse hasta la adolescencia, ¿no? Alguien que a lo mejor ha tenido una infancia relativamente bonita, en la adolescencia sentir estas heridas, ¿no? Y que aún así le creen marca, ¿no? Y estas experiencias lo que generan es patrones de dolor, las máscaras de las que habla también la autora, y defensas y mecanismos automáticos de supervivencia y eventualmente pues hasta formas de percibir el mundo, ¿no? Tú percibes el mundo bajo la tradición, entonces todo lo extrapolas a todo el mundo y es lo que estaba diciendo la Rocío, ¿no? Que tú una edad adulta pues puedes decir, bueno, esto es un hecho aislado que me pasó, que me ocurrió, pero si te pasa en la infancia pues ya lo integras en el inconsciente Claro, como algo... es algo habitual, el mundo es así, ¿no? Exacto. Y no tiene por qué. Y luego también, o algo que he leído sobre, o sea, en el libro que ha dicho la autora y que me parece interesante nombrar, es que muchas veces el propio ego, ¿no? Nos hace decir, no, pero yo esto creo que lo he perdonado, yo esto creo que lo he sanado, ¿no? Pero realmente tu ego está como ocultándolo porque le resulta complicado enfrentarse a la sanación real, ¿no? Ya cuando estuvo aquí Amelia hablando de inteligencia emocional, cuidado con el yo ya, porque la vida es experta, bueno, la vida, el universo, ¿no? En volverte a poner en la situación para ver si tú ya, ¿no? Y a veces, pues eso, por una capa un poco superficial nos creemos que ya hemos perdonado, que ya hemos sanado, y esto es un camino de fondo donde yo al menos espero recorrerlo hasta mi último día, ¿no? Y ir Sí, quitando capas y ir siempre sí. hay... Y sobre todo ponerle mucha conciencia, porque no puede ser que tú hayas perdonado o hayas sanado algo de una manera inconsciente, No. ¿sabes? Eso para sanar Has de esto que... atravesar un dolor, has de atravesar Sí, un umbral, has de hacerlo visible, que es lo que más cuesta, ¿no? El ego, al fin y al cabo, es un mecanismo para protegernos, ¿no? Sobre todo en etapas como la infancia, de estas cosas, pues hay interpretaciones. Ahora, en la adulta, tú no necesitas protegerte, ¿no? Tú necesitas verlo con claridad, integrarlo, ¿no? Para transformarlo en lo que tú quieras, en algo más virtuoso. sí. Mm. Entonces, pues eso, para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que si vosotros decís yo ya, pues realmente mirar bien profundo hacia adentro y reflexionar realmente si yo ya Y que o... las heridas seguramente te van a acompañar el resto de tu vida. Lo que pasa es que tú, al ser consciente, esa reacción automática la detienes, la respiras y accionas de forma más coherente, de forma más más racional, armónica, más... más... cada uno, sí, exacto. Entonces, pues es eso. Y aún así,
seguirá el automático, ¿no? A veces con cosas que ya has superado, pero en otras te emergerá, ¿no? Exacto. Pero bueno, también es bueno ser consciente de ello, ¿no? Y decir, vale, o sea, no he podido frenarlo, he reaccionado así, pero he reaccionado así por esto, entonces voy a ocuparme, voy a ocuparme del error que haya podido cometer y tal, y voy a ver cómo sanar esto para que la próxima vez no ocurra, o voy a detectar señales que me indiquen que va a ocurrir esto para adelantarme, Incluso ¿no? un entorno de confianza, decir, pues mira, yo estoy marcada por aquí, mi reacción se ha debido a causa de esto, pido disculpas, lo que hablamos, a veces un perdón, una disculpa enseña mucho más que la perfección, que no alcanzaremos así en esta vida, ¿no? Porque siempre... Sí. No, la perfección, no sé, no existe. Yo No te creo. permitiría evolucionar si tú estuvieras en un estado de tal que ya estarías ahí, no evolucionarías, no crecerías, ¿no? Y la vida se trata de crecer, de evolucionar y de ir caminando, ¿no? Y recorriéndola y creándola tú. Eso es. Sí. Hmm. Vale. ¿Y cómo acompañar a la infancia? Estamos en la vida de tradición, para Sí, centrarnos otra vez. sí. Cumplir lo que se promete aunque parezca pequeño. Y si no lo has cumplido, porque hay veces que cumplimos cosas o incluso como adultos podemos decir algo que lo vemos y luego X circunstancias impiden que eso se materialice o que eso se consiga o que eso se logre, explicar, mira, la mamá te dijo esto, pero no ha podido ser por esto y esto y esto. Te pido disculpas, en otro momento intentaré tener en cuenta estas Organizarme de otra circunstancias, forma o etc, lo que sea, etc. sí. Pero, aunque sea pequeño, pues intentar cumplir en la medida que sea posible, y si no, explicarlo, o sea, comunicarte abiertamente, no. Pues la mamá te dijo eso, pero no. Pues bueno, habrá un porqué, un para qué, y algo que podráis aprender los dos en esta. Y explicarlo sobre todo por eso, porque hay muchas veces que los niños nos preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nos agobia tanto que ¡ay! Tira para allá, que qué pesado. Porque sí, ¿sabes? que O mi hijo porque ya me sí. dice, por eso no es una explicación, porque eso decía él de pequeño ya, pero Claro, cuando al final le digo, ¿por qué no? Pues eso no es una explicación, eso no es una explicación. claro. Pues pararte. Lo que pasa es que hay veces que la explicación es más sencilla. Mira, pues te he dicho que íbamos a hacer esto, pero no puede ser porque nos hemos levantado más tarde, que en mi casa no pasa, pero bueno, nos hemos levantado más tarde y no nos ha dado tiempo. La explicación es sencilla y hay otras veces que requiere una explicación más profunda de terceros, que igual y es más complicado. Bueno, pues intentar, en vez de decir porque sí o porque no, porque lo digo yo, porque tal, pues intentar dentro de lo que ellos puedan entender, darle una explicación que los pueda dejar mínimamente convencidos. Que es difícil, porque los niños cuando quieren algo son perseverantes y no se quedan convencidos Sí, fácilmente. pero ya es que también son capaces de leer la energía, entonces están viendo tú desde dónde también, ¿no? De que no es porque no quieras, no es porque lo hayas dicho, pues luego no sé qué, y luego no lo hago, porque ya sabía que te estaba mintiendo desde un principio, ¿no? Hay padres que a lo mejor utilizan estas técnicas, ¿no? Como son el chantaje o no sé, y te prometen algo que luego saben que ni van a cumplir solo para que conseguir algo. Entonces todo esto también se va calando. Sí. Y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y no mentir. Esto de no mentir suena así muy, y yo también estoy que hay veces que una mentira que preserva la inocencia o preserva, yo no digo que no mientas nunca, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos la Navidad y muchas cosas que hay cosas que se hacen desde donde consciente y de amoroso, ¿no? Sí. Más no mentir con malicia, ¿no? No mentir para hacer daño, para ocultar hechos que sabes que deben ser revelados o que deben conocerse. Ajústalo, adáptalo a la medida que él pueda comprenderlo, más sé claro. O mentiras que en principio pueden parecer inocentes y que pueden parecer que ellos no se van a dar cuenta, como por ejemplo, pues no vamos al parque porque está cerrado, ¿sabes? Pues igual Al día de siguiente se pequeño, encuentra un amigo que le dice, yo fui al parque, claro. ya que se ha desmontado. O igual de pequeño escuela, pero luego se van haciendo mayores y se van dando cuenta de que, ostras, pues si los parques no cierran porque no hay puertas, no pueden cerrar, me doy cuenta que mi padre me lleva mintiendo, mi padre o mi madre me llevan mintiendo todo este tiempo y ahí es donde viene la herida, ¿no?
cuando les cae la verdad Y se dan cuenta de esa tradición, ¿no? claro. Hay gente que le ha pasado con ese tema de la época de Navidad, ¿no? Yo no me he sentido hasta ese punto, pero hay gente que Hay incluso gente que esto sí, sí. lo recibe como una tradición o como tal, ¿no? Yo en temas que suelen ser muy tabú, como la muerte, que estamos pensando en hacer también un capítulo sobre cómo y cosas así, que a veces pensamos que lo hacemos para protegerlos, en el nivel que se lo puedas explicar, en el nivel que quiera comprender según tus creencias, según tu tal, es algo que yo animo a que no se enmascare, no se tape y se hable con la mayor naturalidad que podáis, ¿no? Porque al final la muerte forma parte de la vida, es una etapa, o sea, todos morimos pero no todos viven, ¿saben? Entonces, Eso es. vive porque eso te va a llegar y de alguna manera te va a tocar algún día, ¿no? Espero, a lo mejor aguardo el deseo Dentro de que sea mucho. mucho, dentro de mucho, pero en mi caso que hay animales en casa, ya lo he dicho que es algo que forma parte y yo recuerdo que en las primeras veces es algo como que sobre todo su padre, le intentó decir que el conejito se había escapado, que tal, y la vida se lo volvió a poner, ¿no? O sea, la vida del universo le volvió a... Hasta que lo afrontamos de la manera que yo creo más coherente y más sensata, ¿no? En el nivel, en la etapa evolutiva en el que esté tu hijo, de alguna manera, a través de cuentos, a través de lecturas, a través de historias, a través de mitos, a través de las herramientas que vayáis encontrando, se puede abordar y desde mi perspectiva se debe abordar. O simplemente cuando son un poquito más mayores a través de escucharles, simplemente escucharles sin querer intervenir, sin querer quitarle dolor, sin querer, porque muchas veces pecamos de eso de, bueno, pues yo le digo esto y le quito este dolor. Bueno, pero es que, minimizarlo para que el claro, impacto sea lo más mínimo. eso es, No hay. no. No hay paracaídas que pueda evitar este impacto, ¿no? Paraguas que tape. Entonces, pues dejarlo. Y cuando más natural se aborda, yo creo que mejor lo integran, porque los niños son maestros en... Sí, y sobre todo intentar que no lo vivan solos, ¿no? Porque, claro, es cierto tipo de cosas, si lo viven solos es cuando viene el trauma, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, escucharles, aunque en el momento en el que esté ocurriendo lo que haya ocurrido a ti también te esté afectando, pues intentar como buscar ese apoyo, ¿no? En tu hijo y tu hijo en ti, hablando de edades un poquito más mayores, porque claro, evidentemente tú si un niño es muy pequeño no puedes apoyarte en ese niño porque es meterle una presión, Claro. una carga en su mochila, pero llega ciertas edades en las que no quizás todo, pero sí que puedas apoyarte un poco en contarle cómo lo vives tú, porque así él también desde tu vivencia puede interpretar que todo lo que él está sintiendo y tal es normal, es sano, es... Bueno, en fin. Sí, forma parte Sí. de ese Bueno, proceso. nos dicen por aquí, me reconozco en alguna herida de la infancia y muy claramente. Creía que lo había perdonado y ahora lo estoy dudando, pero estoy perdida y no sabría por dónde empezar. Bueno, lo más importante y maravilloso es que ya te has detectado, te has ubicado y te has dado cuenta de que no estaba de todo sanado, ¿no? Entonces, más que nada, ahora como si eres adulta ya, que entiendo que sí, es contarte otra versión de la que te contabas en tu infancia, ¿no? Y aunque las personas que estaban en ese momento en tu entorno no lo hicieran bien y de forma objetiva y tangible, porque hay veces que pasa, ya lo hemos dicho, hay veces que es la interpretación del niño, pero hay veces que niños Que es que han real. sido humillados, que han sido maltratados, que XX, y eso no se lo vas a negar tú a nadie, ni a ese niño, más de nada, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer tú ahora como adulto? Hacerte cargo de ese niño, ¿no? Y hablarte bonito y decirte las cosas y que tú no te merecías eso. Nadie se merece eso. Sí, y sobre todo yo creo que el primer paso para el perdón o el sanar o tal es eso, tú darte cuenta qué es lo que te lleva a vivir las cosas como las vives y intentar quitarle como esa carga, ¿sabes? De decir, bueno, yo estoy interpretando o estoy sintiendo esto así, pero voy a analizarlo. Entonces ahí a través del análisis te vas conociendo más, a través de conocerte más, yo creo que puedes llegar a esa sanación o ese perdón, ¿no? Sobre todo sentir lo que estés sintiendo, porque a veces lo primero es rechazarlo, no debería estar sintiendo esto, otra vez estoy sintiendo cuando ya te has ubicado, ¿no? Pero una vez que lo has sentido, por lo que dice Rocío, analizarlo desde diferentes perspectivas y ver que quizás no es tan así como lo estás sintiendo, ¿no? Como esa vocecilla que lo está contando, ¿no? Sí.
Vale. Y luego ya por último la injusticia. Cuando un niño percibe un trato desigual o injusto, de adultos pueden ser rígidos o perfeccionistas. Eso, pues eso, sensación de no ser tratado con equidad, con justicia, de que se debe merecer amor a través de la perfección, ¿no? Son niños que están muy ligados también al hacer, ¿no? Y su máscara es esa, la rigidez, ¿no? Padres fríos, exigentes o muy rígidos, y se valora al niño por lo que hace, no por lo que él es, ¿no? Igual por los Por resultados, los ¿no? resultados, por los méritos, por lo que logra. Ujú. Entonces, pues claro, es como que lo vive de injusto, ¿no? Porque tú Claro, nunca vas a llegar a lo mejor a las perspectivas o a las expectativas de un adulto, ¿no? sí, Entonces, pues puedes sí. vivirlo con, hostis. Sí. O yo qué sé, en un momento dado, en un examen o en una evaluación o tal, sacar una nota que tú dices, ostras, he estado aquí estudiando, esforzándome, he dado todo lo que he podido y he sacado un 7, ¿vale? Y tus padres vivirlo como un, pero es que tú puedes más, ¿sabes? Eso me suena a mí de infancia. No de mis padres, pero sí de De profesores. verlo, no, y No, de de verlo, profesores. de Yo, profesores yo era contigo, la que vale. siempre podía hacer más. Ya, Y es verdad que realmente a lo mejor hubiera podido, pero no quise porque tampoco le daba tanta importancia importancia a a eso, un 7, un 8, un 10 que, sí. ¿sabes? Ujú, Pero sí, recibido por los padres, por eso siempre valorar el esfuerzo, siempre valorar la intención también, ¿no? ujú. Más que el resultado. Porque el resultado, yo ya me estoy dando cuenta, y más con la edad, ¿no? Y ya desde mi experiencia y ahora con mi hijo, que el resultado que un profesor le pueda poner es totalmente subjetivo. O Subjetivo sea, no totalmente, es sí. objetivo, tu hijo no vale. Hay asignaturas que puede y tú dices, ¿cómo pueden sacar esta notaza y luego en esta caerse? Oh, perdón, que te olvido. Sacar, ¿sabes? Porque es Sí. subjetivo, o sea, también depende de la relación que genere con el profesor, el vínculo, Y de lo que en ese etc, momento, etc. y lo que ese profesor valore, ¿no? Porque puede ser que Exacto, tengas exacto. dos profesores, la misma asignatura, dos profesores El que mismo examen. exacto, que en una nota te ponga esto, o sea, un profesor te ponga esta nota, otro profesor te ponga esta otra. ¿Por qué? Porque valoran cosas diferentes, no valoran lo que es la asignatura, los conceptos, los conocimientos de una manera objetiva. Siempre está el, sí, todo muy bien, pero la actitud, bueno, pero la actitud para ti puede ser negativa por esto y esa misma actitud para otro profesor puede ser positiva por lo otro. Eso. Entonces, claro, igual tú estás restando nota por esta actitud y el otro lo que hace es subir nota por esta otra actitud. Entonces, Mira, es un tema que me parece súper interesante, que también le he propuesto a Rocío hablar de las evaluaciones, ¿no? Porque creo que la evaluación, yo en la facultad, por suerte, tuve un profesor que en educación física nos hizo este tipo de evaluación y nosotros mismos nos evaluábamos, ¿no? Y ahí sí que es donde entra en juego un niño que valore realmente la actitud, porque un profesor no me va a decir a mí si yo puedo más o no, porque eso, lo mismo que me decían a mí, yo decía, vale, es verdad, podía haber, porque ya de la típica que estudiaba un poco antes y tal. Pero a lo mejor a mi amiga, que encima sacaba menos notas, se había pasado 4 días estudiando, tú no le puedes decir que puede llegar a más. O sea, eso lo sabe ella, el esfuerzo que ha dedicado, lo que ha valorado la asignatura, lo que le ha importado, todo eso lo sabe una persona misma. Si somos capaces de que esa persona llegue a ese punto de reflexión y de autocrítica, ¿no? Que eso es lo que yo creo que se debería hacer en el sistema educativo, ¿no? Que el niño valore su propio esfuerzo, su propio trabajo, su propia implicación, ¿no? Y que no sea alguien externo que, como dice Rocío, depende de lo que le dé por valorar, te valore una cosa o te valore otra, ¿no? Y es chocante, ¿no? Para mí me parece un tema también súper sí, interesante, sí, ya sí, nos sí. diréis si... Si os interesa. Sí, a mí también, seguramente lo abordaremos Claro. porque, bueno, creo que también hay que concienciar un poquito acerca de Sí, esto, sí, porque por no es lo muy menos desde fácil. nuestra, que aquí, como siempre decimos, hay opiniones de todo y puedes estar tú súper a Exacto. favor de todo esto, pero bueno, ponerle un poco voz a las personas que piensan como nosotras Sí, y ya está, y que esa voz llegue a quien tenga que llegar y a quien no, exacto. pues fuera. Tal cual. Ujú, sí, pues eso. Pues con la última herida, ¿eh? Porque estas cosas crean heridas de injusticia. Porque claro, a mí, bueno. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo detectar a adultos? Tengo yo. Ujú. Perfeccionismo extremo, rigidez emocional, miedo a cometer errores, tendencia a juzgarse a él mismo o a los demás. No es una persona que
se ha valorado tanto su resultado que si no alcanza la perfección, él mismo se juzga a sí mismo e incluso a los demás, que seguro que también a los demás, por no llegar A ver, claro, si tú estás para tú valorar una situación como injusta, tienes que compararla. ¿Sabes? Porque yo que me he esforzado mucho tengo un 6 y el otro que no se ha esforzado nada tiene un 10, es injusto, ¿sabes? Hay que compararse, ¿no? Estar continuamente comparándote con los demás, con las situaciones de los demás, con el entorno. ¿Y cómo acompañarla? No exigir que actúen como un adulto, eso es lo primero, porque hay veces que también lo hemos comentado en este. Es que ella tiene 8 años ya, pero tú lo has preparado para que. O es que ahora cumple 8 años Y de repente le llega. y de repente, claro, no sé, aquí hay que. Y sobre todo no tratar como un adulto, no esperar a un niño los resultados de un adulto. Valorar al niño por ser quien es, por ser la persona divina y maravillosa que está encarnando, ¿no? Y que aporta al mundo. A esto hay que ponerle mucha conciencia, ¿eh? Porque muchas veces el ser maravilloso que es ahora y que puede llegar, manteniéndolo, puede llegar a serlo en el futuro, pues a los padres nos generan inconvenientes. Entonces, bueno, pues hay muchas veces que tenemos que respirar profundo y esos inconvenientes verlos como no le voy a cortar las alas ahora porque no me conviene, porque cuando sea adulto sí me conviene que sea así. Mm. Y acompañar la espontaneidad y el error como parte del aprendizaje. Esto Rocío y yo lo venimos machacando desde los principios de los principios, Sí, ¿no? sí. Que los errores, pues eso, son maravillosas oportunidades de aprendizaje y no penalizarlo, y menos en un niño que está aprendiendo, ¿no? O sea, incluso como adultos, desde mi perspectiva, nunca dejaremos de aprender, pero un niño que está en una etapa donde está adquiriendo, pues, todo, habilidades, destrezas, está aprendiendo a regular sus emociones, a gestionarlas, pues, claro. Y yo creo que también intentar hacerles conscientes, o por lo menos en mi caso lo que me pasa sobre todo con mi hija, que ya es un poquito más mayor, no sé si con el pequeño me pasará también, pero cuando viven una situación en la que pues cometen un error o les pasa algo o tal, cuando intentas hablar y reflexionar acerca de, como que enseguida sacan las uñas, se ponen a la defensiva, no quieren hablar, ponen un muro y tal, ¿sabes? Y hacerles ver, uno, que en este proceso de reflexión somos un equipo, ¿sabes? No soy yo dándote la chapa para que tú cambies tu forma de ser. Es como, somos uno y Sí, vamos a porque a veces reflexionar desde nuestra juntos. buena intención queremos hacerlo para que se dé cuenta de que el error es una oportunidad para aprender, ¿no? Pero ellos lo pueden percibir e interpretar como me está señalando, me está marcando, ¿no? Para que veáis también a veces desde nuestra voluntad cómo lo podemos afrontar y cómo ellos lo pueden percibir. Eso es. Ahí también hay que saber leer las señales, ¿no? Y encontrar el momento idóneo para abordarlo de una manera en que él esté abierto a compartirlo, sabiendo que va a ser recibido por parte del adulto como nada, un paso más en tu vida, un aprendizaje más. Eso es. Y iba a decir otra cosa y no me acuerdo. Ah, sí, también que hay veces que cuando nos pasan estas cosas, estos errores que cometemos, todo esto, pues son necesarias conversaciones incómodas. Que también lo dijo Rocío, no sé si hace un par de capítulos, creo que era el de... Puede ser, porque esto yo lo estoy viendo mucho con mi hija, que estas conversaciones le cuestan mucho. En el momento imposible, pero claro, eso lo entiendo porque en el momento ella está viviendo su emoción, entonces tú no puedes cortarle su emoción y decir, deja de sentir esto y escúchame, ¿sabes? No, es muy complicado, aunque hay veces que para el adulto también es complicado, para mí es muy complicado el frenarme a mí misma y decir, no es el momento. Muy complicado. Y luego a mi hija por lo menos en frío también le pasa, ¿sabes? Que cuando ya está en frío que tú dices, venga, ahora igual puedo sacarle otra vez el tema de conversación para reflexionar, otra vez vuelve a ponerse todas las capas de coraza y puede ser que no huya como cuando está viviendo en la emoción, pero no, como que sí, sí, no, ¿sabes? Como que vamos a... No, 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 no. Sí. Entonces, bueno.
Esto también hay que, hay que trabajarlo Exacto. en nosotros y en ellos, porque puede ser, Pero muy bien, como ha dicho Rocío, como equipo, ¿no? Como equipo que sí, sois, ¿no? Como familia que sois, pues lo trabajamos y lo abordamos, ¿no? Intentamos ver los tiempos en el que mejor se ha recibido, ¿no? y Y decirlo claramente. Yo a mi hija se lo digo, le digo, a ver, yo quiero que hablemos de esto y quiero que seamos un equipo. Entonces, si ahora no podemos ser un equipo, no pasa nada. Lo dejamos y en otro momento, cuando tú te sientas preparada, yo lo vuelvo a intentar, tal, y lo hablaremos, lo gestionaremos cuando vayamos a ser un equipo, no cuando vayas a sentir que soy yo luchando contra ti porque no no cuando quiero lo que sea vayas a así. recibir como un ataque. Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, en ello estamos. Ahí va. Es que es esto, un camino que hay que andar y que hay que transitar, ¿no? Y eso, y a veces desde la incomodidad incluso, pero sabiendo que esa incomodidad es la que te va a permitir crecer, ¿no? Porque a lo mejor ni para el niño es cómodo, ni para ti como adulto, Tampoco, una claro. vez que ya ha pasado la emoción, una vez que ya ha bajado, abordarlo, ¿no? Que a mí es lo que me pasa, me dices, ahora voy Ahora voy a remover otra pues vez. ahí, ¿no? Una vez se ha permitido que pase la emoción, que se disuelva y ya está en otro estado el niño más receptivo, pues ahí abordarla y trabajarla, ¿no? Y eso sí puede ser incómodo para el niño, pero también para el adulto, de decir, ahora me voy a tener que sumergir yo en estos mares cuando ya estaba el agua en calma. Pues sí. Pues sí, sí es importante porque si no también pueden crecer como da igual todo. Una vez se pasa la emoción, el todo, seguimos. Claro. Y no, es Mm. importante todos los temas hablarlos y tener Y conversaciones aparte es que incómodas. lo es algo que he descubierto desde que pues he empezado a resignificar cosas, ¿no? Ya lo he dicho a veces, discusiones o conversaciones muy incómodas que tengo con mi pareja que dices, guau, jolín, ahora hablar de esto, jolín. Es que luego es maravilloso porque cuando formáis equipo lo que nace de ahí es brutal, ¿no? Es decir, vale, ahora ya hemos soltado todo esto y ahora podemos crear algo nuevo, ¿no? A mí me Ujú. parece muy bello, ¿no? Sí. Está claro que una discusión a nadie le apetece, pero una reconciliación o encontrar un punto en común para mí es maravilloso. Que eso yo ha habido veces que cuando estas conversaciones incómodas han ido bien, ¿sabes? Mm. Hemos estado las dos abiertas a hablar, dialogar y a formar equipo. Cuando hemos llegado al final de la conversación, mi hija me ha transmitido que estaba contenta de haberlo hablado conmigo, Claro, porque os ¿sabes? sentís más unidos. A mí con mi hijo también me pasa. Él siente que no estás ahí para hacerle ver su error, para Para castigarle, para machacar. machacarle. No, estás ahí para acompañarlo, para ver el aprendizaje que hay detrás, para etc, Ujú. etc. Entonces eso es maravilloso. Sí, Pero hay que pasar por la conversación en común. sí, sí, son necesarias. Las Sí, conversaciones incómodas son muy necesarias. exacto. Duras, pero necesarias, sí. Y nada, Nada, yo tengo, se pueden eliminar estas heridas y decimos, no, completamente no, forman parte de la condición humana y de nuestro aprendizaje evolutivo. Más sí se pueden integrar, comprender y sanar en profundidad, sobre todo en la edad adulta, cuando ya somos conscientes, cuando ya nos hacemos responsables de nuestra propia vida, ¿no? Y la encauzamos hacia donde queremos, y minimizar su transmisión y facilitar entornos donde no se agraven. Entonces nosotros como padres también podemos minimizar el impacto o no generar entornos donde se agraven. ¿Evitarlas por completo o eliminarlas? Yo diría que es prácticamente imposible. es imposible Pero porque al final somos personas que nos vemos afectadas por todas las experiencias por las que vivimos, no solamente en casa, sino en el colegio, en la calle, en todo, en el trabajo, nos vemos afectadas. Entonces es imposible como padres que no, de alguna manera, no les afectemos a nuestros hijos en su conducta, su comportamiento, sus sentimientos, su forma de experimentar la vida. Es que es imposible. Lo que pasa es que podemos concientizar y eso minimizar el es. impacto, ¿no? Y Ujú. aunque cometamos errores, y aunque chillemos, y aunque a veces sin ser completamente conscientes rechacemos a nuestro hijo como diciéndole todo esto, luego poder utilizarlo como abono para un crecimiento más bonito, más bello, más armónico. Sí. Y luego tengo cómo los adultos de hoy podemos acompañar mejor la infancia. Uno, que ya lo he dicho, y esto lo reivindicaré, ¿no? Sanando nuestras propias heridas.
es el mejor legado que le puede hacer un padre, ¿no? Estar consciente de sus propias heridas, de sus propios traumas, de sus propios patrones, de sus propias todo, ¿no? Y intentar no volcarlos en él, ¿no? Hacerte cargo. Entonces, para Exacto. mí es como el top 10, ¿no? O No sea, volcarlos y aparte, si tú eres consciente, puedes, o sea, se te facilita a la hora de pedir disculpas, explicar desde dónde lo has hecho, etcétera, etcétera, se te facilita. Hay veces que si tú de todas estas cosas no eres consciente, pues dices, pues he reaccionado así y no sé por qué, y no se lo puedes explicar a claro, tu hijo. No justificar, pero sí explicar para, pues eso, para que tu hijo también pueda conocerte y pueda ver que hay veces que tus comportamientos no son culpa de ellos, sino es casi algo nunca. tuyo. Y entender que tuviste una infancia, que a todos los niños se les hace un poco raro, ¿no? Que tú tienes padres o cosas que a los niños es como Ujú. que se les dificulta, ¿no? Es normal, están sobre todo en una etapa muy egocéntrica donde ellos son. Entonces tú eres tú y eres así. Cuando yo a veces le enseñaba fotos a mi hijo de pequeña es como, ostras, mi madre ha sido pequeña. Hay veces que cuesta eso ubicarlo, sobre todo en ciertas etapas más tiernas, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues eso El que... otro día justamente hablando con mi primo, que yo recuerdo cuando él era pequeñito, que estuve presente en una conversación que estaba teniendo con su madre, ¿no? Que como que mi tía, bueno, mis tías en general, ¿no? No son mucho de meterse en la piscina y de jugar y tal. Y entonces él le decía, pero ¿cuándo te vas a meter a jugar conmigo? Y mi tía le explicaba, pues es que a mí no me gusta mucho, no sé qué, porque mi tía siempre era mucho de explicarle, mucho, mucho. La respuesta de él fue, cuando tú seas pequeña como yo, jugaremos juntos, ¿no? Y entonces es como hacerles ver que no, Que no, que que la todo va infancia ya la hemos vivido. Sí, bonito. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué más? Generar entornos seguros, amorosos y presentes y escuchar emocional versus valorar solo el rendimiento, ¿no? Creo que aquí es donde podemos poner más el foco, ¿no? En el proceso en sí, en el esfuerzo, en lo que estás sintiendo, quitarle la carga al resultado, que quizás antes estaba mucho más centrada ahí, Ujú. y sobre todo trabajar en nosotros mismos y en nuestra heridas, nuestros traumas, en conocernos mejor, cuál es nuestro lenguaje del amor, todo ayuda porque es como un mapa, ¿no? Que te va indicando desde dónde vienes, ¿no? Y tú ya puedes trazar hasta dónde quieres ir. Ujú. Sí. Pues nada, Hasta aquí el tema de hoy. sí, esperamos que os haya resultado interesante. Si tenéis pues alguna duda, algo que queráis preguntarnos, pues nos lo podéis hacer llegar y podemos profundizar un poquito más en lo que nos preguntéis a través de nuestras otras redes sociales, que estamos tanto en Instagram como en TikTok. Y también que subimos los capítulos en YouTube y en Spotify. Y atentos porque ya hemos hecho nuestro primer directo en Ah, sí, TikTok, sí. pero por problemas logísticos o Sí, dificultades sí, de que no sé, retorno. se me recalentó el teléfono, Y estábamos se en la cortó. sombra y todo, pero claro, lo hicimos en estos días de tanto calor Sí. y, y nada, duró 15 minutos el directo, creo que fue, no duró Bueno. mucho más, pero sí, sí, hemos Ya hecho estamos planeando el próximo, así que estar atentos porque, bueno, seguiremos informando otra vez, sobre todo de Instagram, que es donde más nos comunicamos así sí, directamente. Y nada, a partir de ahora los fines de semana os avisaremos de cuándo es el directo y todos los lunes tendréis el resumimos. capítulo Mm, disponible. Y nada, esperamos que os haya gustado, que haya resonado con vosotros, que nos contéis un poquito por comentarios con qué herida os sentís identificados, si es con una, exacto. si es con varias. Y nada, así nosotras también pues os podemos conocer un poquito más a vosotros. O daros un feedback. En Sí, este caso, sí. sí. Y nada, que nos vemos en el próximo capítulo.